los días y en cualquier momento tenemos cambios en el estado de ánimo o cambios del humor. Esto se considera que es normal, pero en algunas ocasiones puede ser patológico o puede ser una enfermedad. Y precisamente vamos a hablar de los trastornos del estado de ánimo con la psicóloga Rosy Moreno Robles, que es terapeuta familiar, y con el médico psiquiatra José Antonio Palacios Isaac, a quienes les agradezco mucho que estén de nuevo con nosotros en este programa que se llama Construyendo y que tiene el propósito de orientar a la gente que nos ve en la televisión. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir a una cápsula que se tiene preparada sobre este tema. Inmediatamente regresamos con las preguntas para que nos den sus respuestas. Regresamos. El estado de ánimo puede ser normal, elevado o deprimido. Habitualmente las personas experimentan un amplio abanico de estados de ánimo y de expresiones afectivas. La gente siente que tiene cierto control sobre su estado de ánimo. En los trastornos del estado de ánimo se pierde esta sensación de control y se experimenta un malestar general. La causa de los trastornos del estado de ánimo no se conocen con precisión. Existen unas sustancias químicas en el cerebro, llamadas endorfinas, que son responsables de los estados de ánimo positivos. Otras sustancias químicas del cerebro, llamadas neurotransmisores, regulan las endorfinas. Probablemente la depresión sea causada por un desequilibrio químico en el cerebro. Los acontecimientos de la vida también pueden contribuir a un estado de ánimo deprimido. Estamos de regreso y vamos a hablar sobre los trastornos del estado de ánimo y quisiera preguntarles, bueno, antes explicarles pues que la respuesta puede darnos cualquiera de los dos, o si alguien quiere complementar, lo puede hacer. Entonces, ¿qué son los trastornos del estado de ánimo? Bueno, primeramente la nomenclatura es trastorno del estado de ánimo, lo que comúnmente la gente lo dice depresión, ¿sí? Es una situación de tristeza prolongada o cambios del estado de humor durante mínimo de 6 meses, pero puede comenzar a ser patológica después de 2 semanas con los mismos síntomas, ¿verdad? Que posiblemente vaya acompañada de tristeza, apatía, llanto fácil, abandono personal. Ahorita okay. Vamos a ver todas estas características. Pero en sí, estos trastornos deja de ser normal, pues los cambios de humor que tenemos, Rosy, que tenemos todos los días y a cualquier hora por diferentes situaciones, ¿no? Sí, se vuelve enfermedad o trastorno cuando ya no estamos funcionando normalmente, cuando nos afecta de alguna manera lo que hacemos diariamente. Por ejemplo, que estamos durmiendo demasiado, que estamos durmiendo muy poco. Entonces ya esto nos afecta en las actividades que tenemos todos los días. Entonces así es como empezamos a darnos cuenta de que esto ya no está bien. Entonces hay que tener atención. Hay una división de este tipo de trastornos. ¿Cuál es esta división? ¿Depresivo y maniático o maníaco? Bueno, la depresión puede ser leve, moderada y severa. La depresión. La depresión como trastorno del estado de ánimo. Esto nos las va a dar la pauta muchas veces la gravedad de los síntomas o el tiempo de los síntomas. Pero otra parte, otro tipo de trastorno puede ser el síndrome maníaco también, que queda englobado dentro de estos trastornos. Sí, inclusive la bipolaridad también entra aquí. El trastorno del estado de ánimo entran también los trastornos bipolares, dentro del trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, pero pues otra patología totalmente diferente, más extensa. Claro, en su experiencia, ¿qué tan frecuentes son estos trastornos? Cualquiera que sea de ellos, el depresivo, el maníaco o la bipolaridad, ¿qué tan frecuentes son? Son menos frecuentes de lo que nosotros podríamos considerar. Por ejemplo, la publicidad sobre la bipolaridad, encontramos que ya cualquier cambio de humor, ya decimos, ay, eres bipolar. Y eso no es cierto. No es cierto. O sea, la enfermedad de la bipolaridad es un diagnóstico muy delicado porque es de por vida. Aparte es un diagnóstico que tiene que darse a través de varias sesiones con el compañero psiquiatra, con el psicólogo,
no se puede diagnosticar así de buenas a primeras, ya eres bipolar, sino que hay que tener una serie de síntomas, de análisis de la Claro. conducta. Y se ha exagerado al hablar de esto, ¿verdad? Exacto, Pero o sea, en el caso de la depresión o las manías y eso. Bueno, la depresión en sí, el porcentaje es muy alto. Se supone que un 15% de la población en México ha pasado una etapa de su vida por un cuadro depresivo, lo que nos da una cifra muy grande. Con respecto a la edad y al sexo, ¿cuándo es más frecuente la depresión? podría decirse que en las mujeres es más frecuente, pero yo considero que es igual, nada más que la mujer, primero, socialmente es más permitido que llore, que se muestre con tristeza, que acuda a un psicólogo por la depresión. En cambio, en un hombre no es tan permitido, ni siquiera para sí mismo. Entonces, ya cuando el cuadro se agrava, es cuando el hombre ya acude a pedir ayuda. Pero se puede decir en general que está parejo, o sea, se puede presentar tanto en el hombre como en la mujer. La mujer es la que acude buscando apoyo. Sí, porque igual todos tenemos pérdidas, todos tenemos duelos, entonces la manera de cómo nosotros resolvemos un duelo, eso depende mucho de que se convierta en un duelo no resuelto y entonces se complica. ¿En la depresión influye algo el estado civil o la clase social? Bueno, en las estadísticas están muy parejas, se puede decir, ¿no? Entre casados y solteros, divorciados o unión libre, ¿no? La situación es la edad preponderante, que es entre los 20 y los 40 años, donde están la mayoría de los cuadros Depresivos. que acuden a tratamiento, porque ese es otro. Hay que recordar que pues estadísticamente en México, para que un paciente llegue a lo que es salud mental o psiquiatría, se tarda entre 6 y 10 años. Eso es lo para que acuda a un especialista. O sea, para que acuda a un acepte que necesita apoyo. Psiquiatría o psicología. Ese es en estadística lo que tarda un paciente. Para esto ya recorrió todas las muchas especialidades, pero no quieren aceptar un problema de salud mental, ¿no? Durante toda esta parte vamos a hablar exclusivamente de depresión. Todas las preguntas van encaminadas a eso. Y quisiera saber cuál es la etiología, si es que se puede saber, cuál es la etiología de los cuadros depresivos. Bueno, voy a tocarlo desde el punto de vista médico. Tenemos una serie de neurotransmisores, o sea, unas sustancias en el cerebro que se nos dejan de funcionar, que en este caso la más común es la serotonina, ¿verdad? Y de ahí parte todo el tratamiento moderno del tratamiento de la depresión, que es recapturador de serotonina, y es lo que hace biológicamente demostrable ese cambio biológico. Estos es lo que llamamos factores bioquímicos, ¿no? Pero ¿se puede demostrar de alguna forma que existen estos cambios bioquímicos? O sea, por medio de algún estudio. Sí, hay marcadores biológicos para este tipo de cosas, pero sin embargo sabemos que el 95% o 97% del diagnóstico es totalmente clínico. Hay algunos factores que desencadenan la depresión. Voy a mencionar algunos y ustedes me dicen si sí y de qué manera afectan. Por ejemplo, las estaciones del año. Sí. Por ejemplo, que se acerca Navidad. Ajá, el hecho de cómo nos relacionamos nosotros con los demás depende mucho también de que yo me afecte en esta época del año. Por ejemplo, si soy demasiado introvertida, poco sociable, entonces se acerca Navidad y estoy solo, estoy lejos de mi familia, entonces esto me va a afectar mucho, porque yo veo que todo el mundo anda haciendo sus compras para la cena, sus compras para reunirse con la familia. En cambio, puede suceder que me sienta yo segregada de esa fecha que se supone que vamos a conmemorar en familia y yo estoy sola. Esa fecha trae muchos recuerdos también, muchos recuerdos, sí. Pues hasta canciones, ¿verdad? Exacto. ¿Puede tener algo que ver o ser factor desencadenante de algunos cambios hormonales?
Sí. en la mujer y en el hombre también. Sí, digamos, en la primera etapa biológica del adolescente, con esos cambios tan bruscos, hormonales, puede enmascararse un cuadro depresivo, Pero también en la etapa adulta, cuando aparece el climaterio, puede aparecer también cuadros depresivos severos, también después de partos, después hay cada vez más frecuente en los hospitales generales la detección de depresión postparto, ¿no? ¿Sabes qué, doctor Palacios? Vamos a ir a unos mensajes de la universidad y regresamos para seguir hablando de estos factores que predisponen la depresión. Regresamos en un momento. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes, pues, mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. En ese momento estamos hablando de la depresión y de los factores que la desencadenan y nos está contestando el doctor Palacios Isaac. Y también hay factores genéticos que influyen en la depresión. Hay estudios que en genética de buscar factores de tipo hereditario en las familias de depresivos. Sin embargo, no ha sido muy concluyentes todavía para afirmar que genéticamente va a ser un familiar depresivo, va a seguir el otro depresivo. Pero si hay familias depresivas, ¿se puede decir, Rosa? Sí, podríamos decir que por medio de la modelación o de modelo, la manera de cómo resolvemos o no resolvemos los problemas
De esa forma nosotros heredamos a nuestros hijos por medio del aprendizaje al no resolver ciertos problemas. Entonces ahí podríamos decir que se hereda la enfermedad, pero si lo cambiamos de contexto, entonces esta persona podría aprender a resolver problemas y ya no se deprimiría, pero como sigue en el contexto familiar donde hay un modelaje de depresión, bueno, el niño, la persona aprende a cómo deprimirse, porque Claro. es la manera de cómo resuelve los problemas. ¿Y los factores psicosociales qué tanto influyen también en la depresión? Bueno, tenemos que ver que hay muchos factores de este tipo. Por ejemplo, mucho se habló durante la época de los 70 y 80 que la pobreza tenía que ver. Ahorita podemos ver que hay factores de tipo económico, sin ser totalmente de pobreza. Por ejemplo, el desempleo como un factor psicosocial severo que está provocando serios problemas depresivos que se manifiestan con Inclusive suicidios, ¿no? suicidios, que se manifiestan primero con síndrome de ansiedad, pero que tarde o temprano va a aparecer cuadros depresivos. Una persona depresiva se puede decir que tiene un estado de ánimo bajo. ¿A qué se le llama tristeza vital? Porque es una de las características del deprimido. Bueno, podríamos considerar que la tristeza permanece en la persona sin tener variantes, ¿sí? Sin tener una depresión severa, y se mantiene en una depresión leve pero constante. Son personas que son negativistas, son personas que no disfrutan, que ven la vida sin color, que no tienen la alegría de poder De la vida. disfrutar de las cosas que les suceden todos los días, que están esperando que alguien o algo los saque de ahí, y eso nunca sucede. Porque podemos deprimirnos de repente un poco porque algún familiar se fue o falleció, pero generalmente son depresiones o duelos que pasan por un tiempo, ¿no? Y esta depresión vital me imagino que ahí está permanentemente y no logran salir del hoyo. Uh-huh. Pero igual, como decía anteriormente, tiene que ver con la habilidad que tenemos para resolver problemas, ¿sí? Si nosotros tenemos pensamientos racionales que son adecuados, como por ejemplo, bueno, es parte del desarrollo de mi hijo, por ejemplo, que se va a estudiar fuera. Ajá. Entonces, yo hago una reconstrucción cognitiva en la cual me ayuda a resolver ese problema que yo tengo. Diciendo, bueno, yo traje a mi hijo para que mi hijo sea una persona de bien, se desarrolle, logre sus sueños. Entonces, estoy yo reconstruyendo todo esto y eso me hace sentirme a mí bien. Entonces, dejo de sentirme triste por tener la satisfacción de hacer lo que yo en un día consideré que iba a hacer y que él también está realizando algo. Esto sería ya como parte de la terapia, ¿no? Exactamente. Parte de la terapia. Y pero hablando todavía de los datos que presentan las personas deprimidas, se mencionaba aquí, no tiene eso de la alegría de la vida, por decirlo de alguna forma. ¿Y a qué se le llama anestesia afectiva? Cuando tenemos desinterés por cuestiones que nos suceden que normalmente podríamos disfrutar. Se puede decir que la persona no siente nada, no siente alegría. Ajá, como apatía, uh-huh, como insensibilidad aparente. Y en ocasiones puede haber irritabilidad de la persona, sí, uno de los que está deprimida. Dentro de los síntomas frecuentes de la depresión está el manejo de la irritabilidad como un mecanismo de proyectar su estado de ánimo, ¿no? Hay gente irritable, hay gente destructiva físicamente, cosas agitada, que son síntomas frecuentes enmascarados en la depresión, ¿no? Dentro de unas cosas que yo quería andar es en los aspectos psicosociales. Muchísimas veces
el mexicano, culturalmente nos educan, el hombre no debe llorar, ¿verdad? Y no nos permitimos. Por eso decía la licenciada que acuden menos los hombres a tratamiento, ¿sí? Porque nos educan a no llorar, ¿verdad? Debes de aguantar. Y es un aspecto psicosocial, cultural, muy arraigado, ¿verdad? Por eso el hombre busca, hasta que está gravemente enfermo de depresión, el apoyo. En su experiencia, el cuadro de depresión es igual en el transcurso del día, digamos, en la mañana, en la tarde, en la noche, o a lo largo del día hay algunos cambios? Bueno, un gran número de pacientes refieren que su cuadro depresivo aparece desde que se levanta a las 2, 3 de la tarde. O sea, ya despierta deprimido. Deprimido. Y que después de las 3 de la tarde, en el segundo alimento, comienzan ellos a tener una sensación de bienestar o de adaptación a su estado de ánimo, que recae nuevamente a la situación nocturna al tener miedo a que no va a poder dormir. O sea, tiene insomnio, tiene dificultad para dormirse, o se duerme y despierta luego. Sí, puede tener los 3 tipos de insomnio en un deprimido. Insomnio inicial, aquel paciente que tiene dificultad para conciliar el sueño, que se acuesta, pero que le dan las 11, 12 de la noche dándose vueltas. Y el que tiene despertares intermedios, aquel que se levanta a las 2 de la mañana y le vuelve a dar sueño a las 6 de la mañana. Y aquel que tiene despertares muy, muy tempranos, que a las 4 de la mañana ya está despierto, ¿no? Cuando su área laboral comienza a las 7, 8 de la mañana, ¿no? Estas personas, ya mencionábamos hace un momento, pierden la capacidad de disfrutar cosas que a lo mejor a otras personas sí les causa placer, ¿no? O que ellos mismos antes les ocasionaban placer y de cuando repente entran, ya no. En esa situación de depresión, bueno, ya no tienen ese disfrute. Pudiera ser que estas personas, en lugar de tener insomnio, o sea, que no puedan dormir, se anden durmiendo todo el día, tienen lo que se llama hipersomnia. Sí, la hipersomnia en el paciente deprimido, o sea, que el paciente que duerme 10 o 12 horas, ¿no? Y a veces hay la creencia falsa de que si duermes mucho es que estás muy bien. Y no, es tan malo dormir mucho como dormir poco. Menos de 7 es malo y más de 9 es malo, porque si hipersomnia se convierte en otro síntoma, ¿no? Y lo que tú refieres es la somnolencia que traen durante todo el día, ¿no? Por los problemas de sueño nocturno, ¿no? ¿Y qué pasa con el apetito y el peso? ¿Hay cambios importantes? Sí, al igual que el sueño es un trastorno de la alimentación, ya sea que se quite el sueño, que se quite el apetito, que es muy frecuente, o lo contrario, que coman de más y que empiecen a subir de peso. ¿Pero qué es lo más común en el paciente deprimido? ¿Que pierda el apetito y empiece a bajar de peso, o que esté come y aumente de peso? Bueno, en la experiencia clínica personal, por ejemplo, lo que respecta a la clínica, normalmente la mujer tiende a subir de peso, maneja más la ansiedad comiendo, y en el hombre es al revés, maneja su ansiedad dejando de comer, ¿verdad? Y es más frecuente la baja de peso en el hombre y se le nota más, ¿verdad? Y a la mujer comienza a subir de peso, en lo que respecta a mi experiencia clínica, ¿no? También el paciente deprimido refiere que siempre está cansado, que siempre no tiene energía para realizar las actividades que normalmente se realizan, ¿verdad? Pudiera ser también por el trastorno del sueño, que refieren eso, despertar cansados, como si no hubiera sido un sueño reparador, aunque hubieran dormido todas sus 8 horas. Puede ser por eso, o es una combinación de factores, o sea, la falta de sueño combinada con la misma depresión, pues. Con la falta de energía. La falta de energía. Astenia y adinamia. Sí, y a veces el paciente deprimido se queja de muchas cosas, de dolores y otras que a lo mejor no existen. Eso es lo que en medicina lo llamamos somatizaciones, ¿no? Es frecuente que nos canalicen pacientes, por ejemplo, de medicina interna, endocrinología. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen ciertos síntomas que por cultura lo van a descartar primero por medicina interna, ¿verdad? O medicina general. O sea, me duele la cabeza,
van al neurólogo, ¿verdad? Me siento mareado, van al neurólogo, al otorrino, o sea, porque están somatizando muchas veces, ¿no? O tengo un vacío, como dicen ellos, en el estómago, y van al gastro, o sea, pero son somatizaciones. Un aislamiento. Exactamente, dice, siento un vacío, un aislamiento, ¿no? Pero son somatizaciones que en todo momento el profesional de la salud dice, ¿sabes qué? Yo no te encuentro nada. Esto está pasando al área de salud mental o al área de psiquiatría. Esta parte me parece muy importante, pero tenemos que irnos a otros mensajes y regresamos luego para que sigamos hablando de esta parte. Regresamos. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, muévete. mídete, Chécate, mídete, muévete. más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Ya estamos de regreso hablando de depresión y hablando de estos pacientes deprimidos. Pudiera ser que acudan a un médico general o algún médico especialista y refiera tantos síntomas, así una sintomatología demasiado florida, que no encaja en ninguno de los diagnósticos que uno conoce. Digo, por ejemplo, en mi especialidad me refiere a una serie de cosas y tiene tantas cosas la persona que en realidad más bien se está quejando de más. ¿Sí puede ser esto? Sí, por comentar la especialidad suya, ¿no? Pacientes que nos llegan con micciones frecuentes, ¿no? Primero van y descartan diabetes, cosas de esas, y comienza el tratamiento antidepresivo y ansiolítico y el paciente deja de tener las micciones frecuentes. ¿Por qué? Porque el manejo de su ansiedad lo representaba con la micción frecuente, ¿sí? ¿Por qué? Por ansiedad va y dice, orino muy poco. Entonces, bueno,
Uno médicamente primero descartar lo Claro. biológico, lo regresa, ya se descartó la situación neurológica de que no hay nada. Bueno, entonces comienza el manejo y vemos a veces que hay unos cambios bastante... En estos marcados. pacientes también hay trastornos sexuales y ¿cuáles son estos? Podría ser la falta de líbido, o sea, no tener deseos de tener relaciones sexuales, en los adolescentes no interesarse por las chicas o los chicos, tener impotencia, frigidez en la mujer. O sea Sí. que definitivamente sí hay trastornos sexuales Sí, y que sí, bueno, sí. pues también hay que entrar a tratarlos, ¿verdad? Sí, Y desde el punto de vista del comportamiento de estas personas, siempre hay disminución de la atención o falta de concentración. Sí, parte de la cognición, o sea, del aprendizaje y de la atención, la concentración, la situación de análisis, al paciente se le dificulta muchísimo, digamos, estudiar. Por ejemplo, una persona que está estudiando y con un cuadro depresivo no se concentra, pero además tiene la necesidad de dormir y va a dormir y sabe que no se va a poder dormir. Regresa a querer estudiar, pero no tiene la concentración adecuada porque tiene alteraciones de la memoria, del análisis, de la síntesis, por su cuadro depresivo, ¿no? Y lo que hace que necesite con mayor apoyo, ¿verdad?, el aspecto psicoterapéutico, ¿verdad? No nomás es el manejo farmacológico, sino el manejo psicoterapéutico de lo que pudiera traer atrás de su depresión. Hace un momento hablábamos de diferentes etapas o grados de la depresión. Se puede llegar a un momento en que el paciente también sea descuidado en lo personal. Sí. Y empieza por cosas leves, o sea, en una depresión leve puede empezar a no tener ganas de tener al niño, de arreglarse, de pintarse, de empezar a salir. Entonces empieza a tener descuidado por su propia imagen y también tener descuido por la atención de los hijos, la atención de la familia, o si es soltero, deja de hacer sus actividades diarias, de relacionarse con sus amigas. Entonces hay una desatención en todo sentido hacia su persona y a su entorno. Estas personas ven todo negativo y se echan la culpa, ¿no? Se menosprecian y puede haber inclusive pensamientos suicidas. ¿Qué nos pueden hablar al respecto? Bueno, sabemos que la rumiación suicida, como se conoce, que es comenzar a manejar una idea. Estar pensando de en la pensar posibilidad, en la posibilidad de autolisis, de autodañarse. como una respuesta A su estado de ánimo. A su estado de ánimo, que ellos los ven como una situación negra o gris, muy oscura, y que ellos no ven una solución a su problemática. Sin embargo, yo siento que el problema, eso ya lo puede detectar muy bien la familia a tiempo, ¿no? Porque, como dice la licenciada, tenemos los primeros síntomas, que es el descuido personal, el arreglo. Eso lo comienza a notar la familia. O sea, sí hay señales. Sí hay señales, y a veces de meses, pero como esas cosas del aseo personal, la apatía, el aislamiento, el muchacho aquel que se queda en la recámara todo el día, que nomás está en la computadora, que no quiere salir, no quiere convivir, o sea, da señales muy francas antes. ¿Cuánto tiempo dura un cuadro depresivo? ¿Hay parámetros o es variable? Es variable. Podemos decir que empezamos por una depresión, por ejemplo, perdí mi coche, me lo robaron. Entonces, es un duelo que yo estoy atravesando. Pero mi mamá se enferma y muere. Y luego me avisan que mi hijo está en una situación de cárcel. Por ejemplo, que lo detienen en algún lugar y está lejos. Entonces un duelo tras otro, tras otro, tras otro. Esto se está acumulando y no he resuelto uno cuando ya tengo otro. Entonces ahí se puede agravar en poco tiempo, ¿sí? Eso sería diferente a otro ejemplo de un estudiante brillante que empieza a tener dificultades de depresión, teniendo como consecuencia la falta cognitiva
de síntesis, de análisis, de memoria, entonces empieza a reducir bastante su rendimiento escolar y tiene la presión de sus padres porque es brillante y él se está dando cuenta de que no está funcionando como debería de funcionar. Entonces se agravan las situaciones y llega el momento en que tenemos ideas de quiero dejar de sufrir, quiero dejar de tener esta presión. Pero puede darse el caso en de que no haya una causa como en este caso, una pérdida de algún familiar, sino que la persona deprimida siempre tiene los pensamientos negativos, siempre está autocriticándose, etcétera. No hay realmente una causa que se pueda definir y estar pensando todo el tiempo en que todo sale mal. Sí, hay que también tener en cuenta que puede ser una depresión endógena, o sea, un cambio bioquímico de tu cuerpo, donde no se esté generando la serotonina y el paciente sin pérdida se esté cayendo en un cuadro depresivo severo. Inclusive lo que mencionamos hace un rato, el riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio, ¿no? ¿Pueden mencionarnos así de manera muy rápido, porque sería tema de otro programa, acerca de la depresión en niños y adolescentes y también la depresión en los ancianos, si tienen características propias, características diferentes de la depresión en el adulto? Sí, claro, sí hay síntomas diferentes, como por ejemplo un niño puede ser agresivo, violento en la escuela, o puede ser muy retraído, o son síntomas que pueden confundirse con otro tipo de síntomas, como por ejemplo en un niño tener conductas disociales y lo único que le está pasando al niño es que está deprimido, ¿verdad? Y el adolescente, como comentaba, podemos como malinterpretar que el adolescente esté durmiendo mucho tiempo simplemente por su desarrollo. Nosotros sabemos que cuando una persona está durmiendo de más, pues porque está creciendo. Y es el caso de los adolescentes. No es porque esté deprimido, sino simplemente porque está en su desarrollo. ¿Y en los ancianos hay características? Sí, también. en los adultos mayores muy frecuentemente se pueden confundir con síntomas de demencia. Muy frecuentemente el paciente de los 65, 70 años comienza a mostrarse agresivo, a mostrarse con ciertos cambios, la habilidad afectiva, llanto fácil, y el paciente es que le comienza la demencia y resulta que se le da antidepresivos y el paciente vuelve a su normalidad, ¿verdad? Pero es un hilo muy delgado, ¿verdad?, entre un cuadro depresivo en un anciano que puede provocar una psicosis y ser muy confundido muy frecuentemente con inicios de demencia, ¿no? Y en realidad es un cuadro depresivo. ¿Puede haber un cuadro depresivo que se llame secundario porque el paciente tiene otro tipo de enfermedades? Sí, efectivamente hay que estar a la hora de la entrevista. Muchísimas veces pacientes con hipoglucemiantes orales por diabetes o por antihipertensivos, sabemos que ciertos medicamentos para la hipertensión provocan depresión subsecuente como un efecto secundario indeseable de los medicamentos. Y por eso el manejo en conjunto con el médico internista. ¿Por qué? Porque él le debe de controlar o manejar otro tipo de hipoglucemiantes que no nos estén dando ese cuadro, ¿verdad? Porque muchas veces con el cambio de hipoglucemiantes a veces el paciente no necesita antidepresivos. Fue un efecto secundario del hipoglucemiante o del antihipertensivo, por decir dos medicamentos, ¿no? Que es lo que más frecuentemente con lo que uno trata, ¿no? Vamos a ir a los últimos mensajes y también vamos a entrar al último segmento donde vamos a hablar del tratamiento. ¿Les parece? Entonces regresamos en un momento. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común.
en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, muévete. mídete, Chécate, mídete, muévete. más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Ya regresamos. Saben que no nos va a dar tiempo de hablar de los otros trastornos como el síndrome maníaco y la bipolaridad, pero quiero comprometerlos a que regresen y grabamos otro programa al respecto para terminar en esta parte sobre la depresión con el tratamiento, que es algo que yo creo que la gente está esperando escuchar, cómo se debe manejar el cuadro de depresión. Pero primero, ¿cómo se logra hacer el diagnóstico? Tenemos un paciente con ciertos datos. ¿Cómo hacen ustedes ya el diagnóstico? Es decir, este paciente tiene un cuadro depresivo o un síndrome depresivo. Hay unas escalas muy sencillas donde viene enlistado los síntomas. Entonces ahí en esa escala podemos valorar si es leve, moderado o severa. O sea que la clínica será siempre importante, ¿no? Definitivamente. Como dice la licenciada, necesitamos hacer un psicodiagnóstico real, que el paciente realmente vaya tamizado, como decimos nosotros, con un cierto tamiz, como es Hamilton, tanto de ansiedad como depresión, y nunca dejar a un lado el riesgo suicida, que es otra escala que manejamos de Sputnik para el manejo de riesgo suicida. El paciente deprimido debe tener el tamizaje completo y estar clínicamente seguros que es un paciente deprimido para el manejo integral, ¿verdad? Y hacer diagnósticos diferenciales también, ¿verdad? Y buscar algunas enfermedades o patología agregada que esté condicionando el cuadro. Hay que descartar. Pero una vez que ya se tiene el diagnóstico, que ya usaron esto, inclusive el laboratorio para ver estos marcadores bioquímicos, ¿qué le podemos ofrecer al paciente con respecto al tratamiento? ¿Es necesario el tratamiento psicológico o el tratamiento farmacológico o hay que combinarlo? ¿Podemos empezar, Rosy? Sí, todos los modelos que hay de psicoterapia abordan el problema de la depresión. Entonces dependerá mucho del terapeuta desde qué enfoque lo quiera abordar.
para mí lo mejor es la terapia familiar, ¿verdad? Porque ahí podemos indagar desde el sistema psicosocial que está manejando el paciente y de cómo ha afectado la familia, o se ha visto afectado más bien la familia con el problema de la depresión y cómo podemos resolverla en conjunto. Porque si bien sabemos que la persona no es un ente solo, está siempre en convivencia con todos los demás, bueno, pues podemos tratarlo desde ese enfoque de ayudarlo a resolver sus problemas y si esa persona se ve apoyada por su familia, pues obvio que va a salir más rápido. Aquí mi siguiente pregunta era precisamente enfocada a esto. ¿Qué tanto importa o qué importancia tiene la familia en el tratamiento de una persona deprimida? Bueno, desde el hecho de cómo traten a esta persona, va a depender mucho de si esta persona sale mejor librada de este problema o si, por ejemplo, lo podemos etiquetar, este es un deprimido. Entonces, si él es un deprimido, bueno, pues entonces va a ser así toda la vida. Y no, es mucho del enfoque que le dé el terapeuta y que le dé la fortaleza, porque casi siempre cuando viene una persona a psicoterapia se ve como se siente como inválida, como ya no pude y por eso vengo por apoyo. No, o sea, tú tienes todos los recursos y a través de ti vamos a poder salir adelante. O sea, te pondero para que tú lo hagas. Claro. ¿Y en qué momento entran los medicamentos? ¿Siempre se tienen que dar o hay ocasiones en que solo el apoyo psicológico será suficiente? Bueno, los medicamentos en cuanto tenemos el diagnóstico claro que sí es una depresión severa o grave o que pone en riesgo la integridad del paciente, hay que medicarlo al paciente. Es sabido que un manejo conjunto, manejo psicoterapéutico y psicofarmacológico dan mucho mejor resultado. O sea, lo ideal sería el tratamiento combinado. Conjunto, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque si abarcamos todo, el ente tanto individual como el global, como es la familia, creo que puede tener mucho mejores resultados de todos los pacientes. Aquí algo muy importante para quienes ven el programa es que este tratamiento tienen que ir con el especialista, o sea, no es un tratamiento que le dijo el vecino, tómate esto, porque los medicamentos tienen efectos secundarios. ¿Y cuáles son los efectos secundarios que pueden tener? Hay medicamentos antidepresivos, que hay unos que son más modernos y que tienen menos efectos, pero ¿cuáles efectos son desde los primeros medicamentos que se utilizan? Los primeros medicamentos allá en 1954, que fue el primer antidepresivo, pues tenían muchos efectos secundarios, resequedad de boca, estreñimiento, halitosis, o sea, mal aliento. ¿Por qué? Porque resecan las mucosas. Son medicamentos que todavía existen y que funcionan en ciertos tratamientos, ¿no? Pero de 1990 a la fecha han salido una serie de medicamentos de la tercera generación y ahorita ya hay de cuarta generación, que son medicamentos primero que son de una sola dosis, y antes llegaban a ser hasta 6 tabletas al día. Hoy en día tenemos medicamentos de una sola tableta al día, ¿verdad? Tenemos medicamentos como son los recapturadores de serotonina, que son medicamentos de una sola dosis. Más apego al tratamiento, tenemos un problema, todavía siguen siendo caros, pero hay menos efectos secundarios en los tratamientos hoy en día. Y más apego porque son dosis de una sola toma. ¿Este tipo de medicamentos se encuentran en el sector salud, en las instituciones de salud? Sí, Seguro Popular ya de hace ya 3 o 4 años ya cubre lo que es depresión y esquizofrenia dentro del cuadro básico del tratamiento. Seguro Social también tiene, ISSSTE también tiene, para esas dos enfermedades como dentro del paquete básico de tratamiento, ¿no? Y aquí ya las dosis pues tendrán que manejarlas ustedes, ¿no? Los especialistas tendrán que decidir qué dosis requiere la persona según su cuadro sea leve, moderado o severo. ¿Y cuál es la duración de un tratamiento farmacológico? Lo mínimo es de 8 meses a 1 año, lo mínimo. Hay cuadros que se cronifican, sabemos que hay pacientes que lo pueden tomar 2 años e inclusive pacientes que lo toman de por vida.
¿verdad? Pero lo más frecuente es entre 1 y 2 años de tratamiento. de tratamiento. ¿La dosis puede ir variando según sea la evolución? En algunos fármacos sí, hay medicamentos, como le digo, que son de una dosis, que a veces es mitad de dosis, porque ya vienen presentaciones de media dosis, y que pueden permanecer asintomáticos el paciente con dosis muy bajas. En los casos en que se ha detectado cuál es la causa de la depresión, puede ser que una vez que libre esa parte que provocó la depresión, salga más pronto y tengan que descontinuar los tratamientos. Sí, definitivamente si se hace un tratamiento conjunto, a lo mejor es mucho más fácil que se quite el tratamiento farmacológico más. ¿Y cómo se quita? Así nada más decir, ya a partir de mañana ya no lo tomes, o tiene que ir disminuyendo la dosis para que no haya, no sé, un rebote o algo en especial. Se va dosificando en menor dosis el paciente. A veces el paciente en el término de 15 días se puede hacer switcheo de cambiar el manejo, y el paciente puede dejar el tratamiento sin efectos secundarios. Hablamos que lo peor que puede pasarle a una persona deprimida es el riesgo de suicidarse. ¿Cómo se puede valorar el riesgo suicida? Bueno, se pregunta directamente sobre ideas, ¿verdad? Antes que nada, que si ha alguna vez tenido la idea de quitarse la vida, que si frecuentemente ha tenido el pensamiento, y así se va como aumentando la gravedad del asunto. O sea, primero son ideas, después pensamientos, después plan de cómo hacerlo. ¿Y lo platican? Sí. ¿Su plan que tiene? Sí. Bueno, ahora se usa que en las redes sociales ponen, ¿no?, está el mensaje de que se van a suicidar y se suicidan. Sí. Eso sería como lo más grave, pues. ¿Y hay un tratamiento especial para este tipo de pacientes? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Hay que internarlos o qué hay que hacer con ellos? Tenemos la gran posibilidad de que se suicide y que logre su objetivo. ¿Qué hay que hacer con ellos? Referirlo inmediatamente con el psiquiatra, que es el médico especialista para tratar este tipo de asuntos. ¿Y ya qué hacen ustedes? Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos la intención como profesionales de tenerlo en mejor recaudo, o sea, hospitalizarlo, porque se justifica la hospitalización con medios de contención en los primeros 5 o 7 días. O sea, medios de contención es algo para que no se escape, para que no se salga. Para que no salga, para que no intente nada afuera. O simplemente el acompañamiento. No permite. No hay necesidad de amarrarlo. No, simplemente de acompañarlo todo el tiempo. Porque generalmente estas ideas surgen cuando están solos. ¿Y se utilizan aquí algunos medicamentos para mantenerlo, no sé, sedado, medio dormido o algo así? Dependiendo de la gravedad de la causa, tenemos a veces la necesidad de sedarlo para romper el pensamiento suicida que él tiene, pero sobre todo lo que nos ha dado mejor es la contención, tenerlo hospitalizado, acompañado y iniciar el tratamiento antidepresivo y el tratamiento psicoterapéutico en forma conjunta. Pues nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle a Rosy Moreno Robles, psicóloga, licenciada en psicología, y al doctor José Antonio Palacio Isaac, médico psiquiatra, que hayan estado con nosotros, y como mencioné hace un rato, comprometerlos para que en una fecha próxima veamos la otra parte de los trastornos, estos que estamos viendo, que nos faltó el síndrome maníaco y la bipolaridad, que creo que también deben ser de interés para el público que ve Construyendo. Y a quienes nos ven, pues yo les quiero agradecer que nos sigan y espero que sigan viendo estos programas. Hasta la próxima.